Estamos dando inicio a esta jornada de lectura de la palabra de Dios para leer la palabra de Dios en un año. En este año 2023, año del gran pastor de las ovejas. Qué buen tiempo, amados, para leer la palabra, para amar la palabra, para apasionarnos por la palabra de Dios, para entenderla, amados. Gloria a Dios. Y amados, en este primer día de la jornada de lectura de la palabra de Dios, empezamos con el Evangelio de Mateo, capítulos del 1 al 3. Entonces, el Evangelio de Mateo está dirigido especialmente para los judíos. Capítulo 1, versículo 1, donde podemos ver que dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y así prosigue la genealogía del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, amados, es muy importante enfatizar que como Mateo era judío, también el propósito que tenía de escribir este libro a los judíos, entonces empieza dando información acerca de la confirmación de que nuestro amado Señor Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el ungido que había de venir. Amén. Entonces, por eso empieza hablando de la genealogía, para dar confirmación a las profecías que se habían hecho acerca del nacimiento del Mesías y comprobando así que Cristo era realmente el Mesías. Gloria a Dios. Otro punto, amados, lo vemos en el versículo 16, que nos dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Gloria a Dios. Es decir, aquí lo que está enfatizando, porque los demás dicen, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano. Por aquí dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es decir, que José no fue quien engendró a nuestro amado Señor Jesucristo, sino que fue engendrado por Dios y fue una obra sobrenatural por el Espíritu Santo sobre María. Ella dio a luz a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, amados, también, esto lo vemos también en el versículo 25, gloria a Dios, donde dice que José no la conoció, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito, al Señor Jesucristo, y le puso por nombre Jesús, gloria a Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo no fue engendrado por José. José no era el padre del Señor Jesucristo, sino que era Dios. Ahora, después que el Señor Jesucristo nació, entonces José sí se llegó y conoció a María. Por lo tanto, ahí se rompe toda esa doctrina de la Iglesia Católica acerca de que María es eternamente virgen. No, María no es eternamente virgen. Era virgen para la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de ahí, amados, por lo menos tuvo 7 muchachos. Por lo menos 7 muchachos que crecieron y se hicieron hombres y mujeres. Gloria a Dios. Entonces, amados, otro punto es que el nacimiento del Señor Jesucristo, en el versículo 18, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ella concibió al Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Dios fue encarnado a través de esta obra preciosa, poderosa y sobrenatural, a través del Espíritu Santo y Dios Padre, usando a María como la parte humana de Cristo. Ella dio a luz y Jesucristo nació como hombre. Y Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y la parte que sacó de hombre, la sacó de María, de su naturaleza. Porque María no era ni es ninguna diosa. Amén. Entonces, gloria a Dios. Dice el versículo 22, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy importante, amados. El Señor Jesucristo vino para nacer y morir para salvarnos y librarnos de nuestros pecados, amados.
es muy importante el arrepentimiento. Es muy importante que nosotros cambiemos, amados, de dirección, de modo de conducirnos, de la manera de hablar, de la manera en que vivimos, amados. Amén. Y que le demos toda la gloria al Señor, dándole cabida en nuestros corazones. Porque así se confirmaba la palabra del profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amados, y qué bendición que nosotros empecemos a estudiar la palabra de Dios, a leerla. Y amados, si la manera que vamos leyendo la palabra de Dios con fe, amados, vemos y podemos sentir y palpar la convicción de que Dios está en medio de nosotros. Que en la manera que comemos la palabra de Dios, el pan de vida en Cristo Jesús, amados, cobramos vida eterna. Gloria a Dios. Otro punto, amados, está en el versículo 2, en la visita de los magos. Cuando habla de magos, amados, entendemos, y la palabra nos deja así los diccionarios, que se trataba de científicos del oriente que venían a adorar al Cristo, al Rey de los judíos. Dicen ellos, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gloria a Dios. Amados, y ellos fueron donde el rey Herodes a inquirir, a preguntar que dónde había nacido el Rey de los judíos. Y el rey y todos sus súbditos cayeron en shock, amado, porque normalmente la gente cuando le hablan de un rey, bueno, entienden que lo van a derrocar, que hasta ahí llegó su reinado. Entonces, él mandó a investigar, y esto fue lo que halló, lo profetizado en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria a Dios. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. No dice, la adoraron a ella, no. Dice, lo adoraron a él, al niño, al Señor Jesucristo. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, amados. El oro tipifica lo divino. El incienso, amado, también tipifica oración, significa comunión. Pero también la mirra nos habla de mortuorio, de dolor, de sufrimiento. Porque también se veía y se tipificaba que así como él era nacido, nació para morir. Nació para entregar su vida, para salvarnos a ti y a mí y a toda la humanidad que lo recibe como su Señor y su Salvador. Entonces, amados, como les decía, entonces Herodes procedió, amados, ya transcurrido los 2 años, habiendo investigado, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Algunos 2 años, le dijeron. Entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y esto lo podemos ver, amados, porque él no quería ser destronado de su reinado, pero más que eso fue un vaso utilizado por las tinieblas, por el enemigo, para tratar de destruir a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso todos los niños menores de 2 años fueron matados, los niños. Entonces, amados, la parte final está en el capítulo 3, donde vemos la predicación o la promulgación de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan es el precursor quien recibió el privilegio de preparar el camino al Señor Jesucristo. Amén. Para que el Señor Jesucristo viniera, para que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio. Gloria a Dios. Entonces, a Juan, le salía toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán a escuchar palabra, porque Juan fue un hombre de Dios ungido con poder de lo alto, amados. Y él le invitaba a bautizarse y a confesar sus pecados.
En esto consistía el bautismo de Juan, en arrepentimiento. La gente se arrepentía, es decir, la gente se bautizaba y se arrepentía de sus pecados. Y esto es muy importante, amados, que nosotros lo podamos ver y meditar, arrepentirnos de nuestros pecados. Es importante que cada día, amados, en la intimidad, podamos entregar y pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe, que escudriñe nuestros corazones y que nos revele todos nuestros pecados. Todo lo visible, lo invisible, que el Espíritu Santo nos quebrante de todo corazón y nos guíe en oración conforme al corazón del Padre Celestial para entregar todos nuestros pecados delante de Dios. Amados, y limpiarnos cada día. Y de hecho, cada vez que leemos la palabra de Dios, amados, es una manera de limpieza, de purificación de todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, amados, necesitamos el arrepentimiento en todo tiempo, en todo momento, y cada vez que el Espíritu Santo nos ponga el dedo sobre la llaga, amados, caer de rodillas y arrepentirnos de nuestros pecados y levantar manos santas, sin iras y ni contienda delante de Dios. Entonces, amados, Jesús se bautiza en el Espíritu. Jesús bautizará en el Espíritu. Amados, el Señor Jesucristo, Juan dijo, a la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Amados, nosotros tenemos la bendición y la provisión de Dios de que Cristo es, amados, el que nos bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. Queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo, pidámoslo al Señor Jesucristo, tal como lo dice Juan el Bautista. Gloria a Dios. Entonces, amados, Jesucristo fue bautizado, se dejó bautizar por Juan. Juan quería evadir que bautizara al Señor Jesucristo, quería que el Señor Jesucristo lo bautizara a él. Pero el Señor Jesucristo le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo vino a cumplir, amados. Vino a cumplir toda la ley. Gloria a Dios. Y al cumplir esto, amados, en el Evangelio de Juan, el Señor dice, consumado es. Consumado es. Él cumplió la voluntad de Dios, cumplió el propósito, cumplió la ley, nos abrió la puerta para que el lugar santísimo, para que podamos tener comunión con Dios el Padre. Amén. Él vino a cumplir. Gloria a Dios. Entonces, amados, Él fue bautizado y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Qué bendición, amados, es saber, gloria a Dios, que aquí también actúan y se manifiesta la divina Trinidad de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo fue levantado de las aguas, vio al Espíritu Santo que venía en forma de paloma. Gloria a Dios. Y el Padre testificó, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, tengo mi contentamiento, tengo mi deleite. Gloria a Dios. Entonces, amados, aquí los principales puntos de estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Si usted tiene alguna pregunta, la puede dejar aquí mismo en el grupo, en el chat, y con gusto se la contestaremos en su debido tiempo, amados. Es muy importante que si tiene preguntas, que pregunte, amado. Cualquier pregunta, por más sencilla, por más complicada que sea, que pregunte, claro, del contexto dentro de los capítulos 1 al 3 de Mateo, para que entonces todos, en base al contexto que estamos leyendo, al que estamos estudiando, al que estamos viendo y al que el Espíritu Santo nos está iluminando. Amén. Gloria a Dios. Así es que, amados, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y esperamos que hayamos entendido esta porción de la palabra de Dios de los capítulos 1 al capítulo 3 de Mateo. El bautismo en agua después de haber creído y luego del bautismo en agua el Espíritu Santo. Generalmente así sucede. Claro, han habido algunas excepciones,
raras excepciones, que algunas personas han sido bautizadas en el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua, pero raras excepciones, como el caso de Pablo y otros ministros, amados. Así es que Dios les bendiga, muy amados, en el nombre dulce de Jesús. Para el día de mañana tendremos la lectura del capítulo 4 y el capítulo 5. Capítulo 4 y capítulo 5 del Evangelio de Mateo, amados. Leamos la palabra, amemos la palabra, apasionémonos por la palabra de Dios. Y toda pregunta que tenga, amados, por favor, escríbala en el grupo o me da un correo de voz. Así es que, amados, en el año del gran pastor de las ovejas. Así que dejémonos ministrar, dejémonos edificar, consolar, dejémonos, amados, apapuchar por el gran pastor de las ovejas, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dejemos guiar por el gran pastor que nos lleva a pastos, abundantes pastos frescos y verdes, para que nos podamos alimentar de su bendita palabra y seamos prosperados, seamos preparados para cuando Él venga, Él encuentre su imagen, su carácter, y Él se deleite con nosotros, se case con su iglesia gloriosa, preciosa, amados, y reinemos con Él para siempre. Así es que, amados, sean muy bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, estamos en el año 2023, el año del gran pastor de las ovejas, y también en esta jornada de lectura de la Biblia, a leer la Biblia, a comer el pan de la palabra de Dios. Sean bendecidos en el nombre dulce de Jesús.